En estos días se cumplen 5 años de la declaración del estado de alarma en España. Hace exactamente 5 años esta calle de Santa Clara estaría completamente vacía, los comercios cerrados y prácticamente todos nosotros encerrados en casa intentando contener el coronavirus. Fueron días, semanas, meses muy complicados. La pandemia se llevó por delante la vida de 1.622 personas en la provincia de Zamora. Hoy queremos que recuerden con nosotros cómo fueron esos primeros meses de la pandemia en la provincia de Zamora. El 14 de marzo se anunciaba la entrada de todo el país en estado de alarma, algo que se hacía efectivo al día siguiente, domingo 15 de marzo, un día marcado ya en la historia. Tardaremos semanas. Va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. Eso es seguro, con unidad, con responsabilidad y con disciplina social. La crisis sanitaria del coronavirus nacía en China y se expandía rápidamente por otros países de Asia y de Europa en su fase inicial. Italia y poco después España fueron duramente golpeadas. En ese 15 de marzo, la provincia de Zamora, como el resto del país, entraba en confinamiento, algo desconocido hasta el momento. Esa primera fase del estado de alarma duraría inicialmente 15 días y nos dejaría imágenes sobrecogedoras. Calles vacías, colegios sin alumnos, oficinas sin trabajadores, parques cerrados. Solo podían salir a la calle las personas que por su trabajo fueran esenciales. El resto, una provincia prácticamente al completo, cerraba totalmente las puertas de sus hogares en un duro confinamiento. Cuando llegó el decreto del estado de alarma, Zamora ya contaba con una decena de casos confirmados y hospitalizados por COVID-19. El primero de ellos se producía el 10 de marzo. Puede haber 2 personas hospitalizadas en este momento en la UCI, uno en Zamora y otro en el Lugo. Buenas tardes. Pues ayer se confirmó el primer caso de coronavirus aquí en Zamora y fue precisamente en la localidad donde nos encontramos, en Montamarta. Se trata de un varón de 71 años que venía de un viaje del Inserso. Los casos comenzaron a sumarse poco a poco, día a día, un goteo constante de casos nuevos que se convertirían en una lista insufrible. Apenas una semana después, el 18 de marzo, se confirmaba el primer fallecimiento por COVID-19 en Zamora. Una mujer de 87 años de Fermoselle es la primera fallecida por coronavirus en Zamora. Estaba ingresada en el hospital provincial y dio positivo en las pruebas el sábado. Ha muerto esta madrugada en una jornada en la que la Consejería de Sanidad ha confirmado el repunte que se temía en los casos positivos en nuestra provincia. Ya son 26, lo que supone 10 pacientes más que ayer. Pero lo cierto es que esto va a seguir creciendo y va a seguir creciendo en todas las provincias. Y esto va a ser así y tenemos que estar preparados para ellos y nos tenemos que proteger lo suficiente para que esto se extienda lo menos posible. El 19 de marzo, un rayo de esperanza. El complejo hospitalario de Zamora daba el alta al primer paciente curado de COVID-19 en la provincia, el primero de muchos. El decreto del estado de alarma produjo inmediatamente decenas de reacciones sanitarias, económicas y sociales. El complejo hospitalario de Zamora cambiaba completamente para adecuarse a esta crisis sanitaria. Ampliación de la UCI, circuitos COVID y la necesidad de mucha seguridad, mucha de la cual llegó demasiado tarde. Mascarillas, guantes y EPIs se convirtieron en un bien necesario y escaso, muy escaso. Las residencias de ancianos también reaccionaban al ser sus usuarios los más débiles frente al virus. Se prohibían las visitas y se aislaba a los sospechosos.
Todo también, sobre todo en las fases iniciales, con escasez de materiales de protección. Y Portugal cerraba sus fronteras con España. A partir de las 12 de la noche entraba en funcionamiento ese cierre de fronteras. Nos encontramos en Quintanilla. Es el único paso fronterizo que está habilitado aquí en la provincia de Zamora. Durante todo el día, agentes tanto portugueses como españoles realizan exhaustivos controles a todos aquellos que quieren cruzar la frontera, tanto hacia España como hacia Portugal. Recordamos que solo están exentos aquellos de nacionalidad española, los residentes en nuestro país o también los que viajan por trabajo, como son los camioneros. En Zamora cerraba todo, bares, pequeño comercio, museos, bibliotecas, solo se podía salir a hacer la compra. Nos empezábamos a acostumbrar al lavado frecuente de manos, aprendimos qué es la distancia social y cómo debemos respetarla, a ponernos y a quitarnos los guantes y mascarillas y a tener un extremo cuidado si teníamos que salir de casa. Pero el virus seguía extendiéndose en estos primeros días de confinamiento. Las cifras no dejaban de crecer. El número de fallecidos por coronavirus en nuestra provincia asciende ya a 6 y 100 personas han dado positivo en los test realizados en Zamora. Son los últimos datos de la Junta. 49 de esos enfermos están ingresados en el hospital y 10 en la unidad de cuidados intensivos. Un día más sigue creciendo y un elevado aumento del número de casos positivos en Zamora por el COVID-19. En las últimas 24 horas se han confirmado 42 casos nuevos que dejan una cifra global de positivos en 572. Desde ayer también hay que lamentar 4 nuevos fallecimientos, son ya 61. Comenzamos, como hacemos siempre, con la última hora, con los datos del COVID-19 en nuestra provincia. Hoy les tenemos que contar que continúa subiendo de manera moderada el número de positivos del COVID-19, 9 más en las últimas 24 horas. Por tanto, hasta el día de hoy se han registrado 626 casos en Zamora. Por otra parte, los datos muestran un nuevo fallecido por coronavirus. En total suman 67. Y se redoblaban esfuerzos. Cuerpos y fuerzas de seguridad locales y nacionales comenzaban con la desinfección de calles y zonas más sensibles como farmacias o residencias. Nos acostumbramos a ver al ejército en las calles de Zamora. De hecho, a veces solo se veía al ejército. Zamora seguía vacía. Y casi a la vez que comenzaba el confinamiento surgió otro aspecto que nos ha acompañado durante semanas. Estábamos encerrados en casa, las ventanas y balcones comenzaban a tomar vida. Y queríamos agradecer a nuestros sanitarios su esfuerzo, su entrega y su lucha en primera línea frente al coronavirus. Y lo hicimos a lo grande. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora se devora. Y si me levanto miro al cielo. Y surgieron himnos. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Estaba barriendo la puerta y me ha fuñido en toda cara. Estoy desinfectado. Que no será bueno. Y Zamora, como siempre, comenzó a desbordar solidaridad. Mascarillas fabricadas en casas, en asociaciones, en empresas que se reconvertían en tiempos de coronavirus, otros que diseñaban protectores en 3D y algunos que llevaban alimentos a los que más trabajaban estos días, sin horarios y casi a ciegas frente a la nueva y desconocida pandemia.
Y los propios servicios de emergencia se han apoyado y animado en los momentos más duros. Grupos de jóvenes se organizaron para ayudar a los más mayores que no podían o no se sentían seguros fuera de casa. Y si nosotros, personas jóvenes, que realmente no tenemos ningún riesgo grave en caso de pillar el COVID-19, pues entonces mejor ponernos nosotros en riesgo que otras personas con patologías previas mayores de 60 años se pongan en esta circunstancia. El encierro se prolongaba, seguíamos en fase 0, en cuarentena total. Los datos no cejaban, el virus no tenía freno. Finalizábamos los primeros 15 días de esta primera fase de alarma con 209 casos positivos y 20 fallecidos. Comenzaba a llegar más material de protección. Pero las reacciones en otros ámbitos no cesaban. Suspensión de numerosas celebraciones y fiestas. La Semana Santa, con lo que eso supone en Zamora capital, una inyección de visitantes, turismo y movimiento económico completamente paralizada. Y no fue para tanto, las reacciones estuvieron a la altura. Nosotros somos una cofradía sencilla integrada en una Semana Santa sencilla y austera. Y entonces tampoco tenemos previsto nada fuera de lo común. Se ha grabado hace unos días por parte de nuestro querido capellán un acto de oración en la capilla de San Bernardo. Por lo que me ha contado es un acto de oración, de meditación, de petición, de intercesión y en definitiva del recuerdo por los miles de víctimas que esta pandemia se está llevando. Estos momentos los viviremos mañana en casa con una mezcolanza de añoranza, de sentimiento, de reflexión por todo lo que está ocurriendo, rezando para que los efectos del virus sean un recuerdo del Jueves Santo de 2021 y por los que se han ido, y sobre todo de responsabilidad, quedándonos en casa aunque el cuerpo nos pida otra cosa. Desde la Cofradía Virgen de la Esperanza queremos mandar un mensaje de apoyo a todos los que estos días continúan trabajando para cuidarnos a todos. Nuestro cariño a todos los que habéis perdido algún ser querido y todo el ánimo y nuestra esperanza a los que estáis sufriendo los efectos de esta pandemia. Mañana es Jueves Santo, triste y raro, pero es Jueves Santo. Este año, este miércoles santo, no me pienso quedar en casa. Pienso coger la capa, como todos los años, y en soledad andar por el río y llegar a la iglesia de Olivares. Y allí encontrarme dentro de la iglesia con todos los hermanos y abrazarme. Todo, claro, de forma interior y en recogimiento. Y espero, como todos los años, volvernos a ver a partir del año que viene. Un abrazo para todos y que esto tenemos que salir entre todos. Quedémonos en casa. Y sobre todo, pues con esa esperanza de que todo esto tiene que pasar y que tenemos que tener una resurrección gloriosa y con más anhelo que nunca. Y cada uno pues lo va a vivir dentro de sus casas pues de la forma más adecuada y más idónea para estos momentos tristes de la noche de Jueves Santo. Este año la Cofradía de Jesús Nazareno, con sus dos procesiones de Viernes y de Sábado Santo, va a vivir la madrugada y la tarde-noche del Sábado Santo con una tristeza inmensa. No poder acompañar a nuestros titulares al Calvario de las Tres Cruces y hacer el regreso con Zamora abarrotada de gente, esperando a que entren las procesiones en la Plaza Mayor y luego la entrada de los pavos al museo, creo que es una tristeza que vamos a poder contar con alegría por haber superado esta enfermedad durante muchos años. Este año no podremos bajar por Valborraz, pero tenemos que significarnos. Vibremos de emoción,
al bajar sentimentalmente Valborraz, y que lo celebremos por todo lo alto. Es la resurrección de la alegría. Adelante, hermanos. Después la veguilla de Benavente. No se podía llenar la Plaza Mayor para la petición del toro, pero se hizo desde los balcones. Seguimos día a día, todos en casa y pendientes del avance de la pandemia. A finales de abril, después de algo más de un mes de lucha, los datos comenzaban a dar algún respiro. Había días ya sin fallecidos, con contagios cercanos a los 5 diarios, aunque las cifras totales seguían siendo un drama diario. 700 infectados para acabar el mes de abril y cerca de 80 fallecidos en los hospitales, otros 50 en las residencias de ancianos y de personas con discapacidad. Habéis hecho, me imagino, un sobreesfuerzo de horas psicológico muy duro, ¿no? Muy duro, muy duro. Muy duro. Te supone un estrés, una situación, hemos estado, yo creo que casi todos, muchas noches sin dormir por la inseguridad, porque no sabías exactamente qué es lo que te iba a venir. Entonces, sí, es una situación de impotencia. Determinadas zonas rurales de la provincia no presentaron casos positivos o fueron muy escasos. Y así, 4 zonas básicas de salud estaban libres de coronavirus al iniciarse el mes de mayo. Eran Alta Sanabria, Carvajales de Alba, Monbuey y Tábara. Casi un mes y medio después del inicio del confinamiento se comenzaban a tomar medidas de alivio. El domingo 27 de abril, los más pequeños de la casa recibieron su reconocimiento y regalo. Se les permitía salir 1 hora al día a la calle. Es el primer día de desconfinamiento para los niños y Santa Clara recobra la vida. Después de 6 semanas sin escuchar algarabía, los niños, las risas y los juegos han vuelto a la calle. Satisfacción generalizada entre padres y pequeños. Y bueno, pues con el gel ahí para todo lo que tocas echándome seguido, pero bueno, bien. Raro, pero bien. Antes de salir hemos grabado un audio diciendo que es como el desembarco de Normandía, que vamos a vencer al enemigo invisible. La bicicleta. ¿Sí? ¿Tenías muchas ganas de montar en bici? ¿Qué tal? Has llevado tantos días, más de 40 días en casa, ¿qué tal? Bien. Muy bien, la verdad, ha sido una experiencia divertida para los niños. ¿Tenían muchas ganas de salir? Lo llevaban bien, pero ya lo necesitaban. ¿Tenías ganas de qué? A ver. De correr. Oye, ¿tenías muchas ganas de salir a la calle? Sí. ¿Cuántas? Muchísimas. Y cuéntame qué es lo que has sacado, a ver, ¿cuál es tu...? Una bici. Bien, un poco rara la experiencia. ¿De qué tenías más ganas cuando salieras? Cuéntame. De ver a mis amigas. Pero eso no creo... ¿O desde lejos o no las has visto? De lejos. ¿Las has visto de lejos? Sí. ¿Y qué tal? Bien. Y los peques, que se saben de sobra la lección, han salido y vuelto a casa con todas las medidas de seguridad. Pues nos hemos puesto la mascarilla, los guantes y pues con mucha protección a la hora de la distancia. Me he vestido y me he puesto los guantes. ¿Para qué te pones los guantes? Para protegerme. Algunos han aprovechado para volver a ver a sus abuelos 40 días después, aunque sea en la distancia. Voy a ir a saludar a los abuelos. Voy a ir a ver qué tiene mi abuela que se llama a mamá. ¿Vas a ir a ver a la abuela? Sí. Pero de lejos, seguro. No, ahí está. Ahí está. ¿Y le vas a tirar un beso? En la ventana. Sí. ¿Le vas a tirar un beso por la ventana a la abuela? Una pequeña recompensa para estos gigantes que nos han dado a todos una lección de cómo sobrellevar estos días de confinamiento. También a principios de mayo algunos negocios podían volver a abrir sus puertas muy tímidamente, los que atendían a domicilio o con cita previa y siempre con muchísima seguridad. Después de casi 2 meses cerrada, esta peluquería empieza a atender a sus clientes. Muchas pérdidas, evidentemente. Ni un ingreso y gastos, pues aunque no han sido todos porque hice el ERTE y demás, pero muchos gastos, claro, aún así. No supone amortizar lo que hemos perdido, pero bueno,
pero el ir empezando a buen ritmo, pues sí, aunque no podamos coger todo lo que desearíamos. Lo primero, pedir cita. Había mucha lista, pero bueno, de momento la gente es comprensible y se va adaptando a lo que hay, a lo que les puedo ir dando. Entonces, bueno, de momento yo creo que la gente va a responder en ese sentido. Una vez dentro, la mascarilla es obligatoria. Hay gel para limpiar las manos a la entrada. El perchero tradicional está ahora así, con bolsas para separar los enseres y abrigos de los clientes. La sala de espera prohibida, las revistas retiradas. Este local funcionará con menos de la mitad de su capacidad. Las trabajadoras, una por cada cliente, con mascarilla y pantalla protectora. Tenemos una clienta para cada una, he dejado un poquito más de hueco para cada clienta para que no se nos junte. No tendremos gente esperando, bueno, la gente espera fuera por si todavía no ha salido el anterior. Las toallas y las batas son desechables, 2 metros de separación entre los puestos de atención. Toda medida de precaución es poca. La sociedad seguía mayoritariamente en casa y el 4 de mayo llegaban nuevos alivios. Se permitía salir a pasear o hacer deporte dentro de un horario. Una de las zonas más concurridas en Zamora capital en ese primer día la encontrábamos aquí, en la del entorno del Puente de los Poetas, un lugar que muchos zamoranos utilizaron tanto para pasear como para correr o salir en bici. En cuanto ha amanecido, zapatilla. Pues se nota el parón, pero bien, por fin salimos. La verdad es que hay bastante gente, pero bueno, cada uno, yo creo que respetamos más o menos las distancias. Había ganas, muchas ganas de salir. Esto ya lo necesitábamos como el comer. Mira, 5 kilos de más estos 2 meses. Pues muy bien, con muchas ganas. Vamos a ver cómo está Zamora. Bueno, había muchas ganas, así que ratificante, la verdad, sí. Y es que 48 días de encierro dan para mucho. Casi 40 y pico días en casa haciendo rodillo cansa, había ganas de salir. Y llegaban las 10 de la mañana y mientras unos se iban de recogida para casa, era la hora de salir para otros, los mayores de 70. Ha dado una vuelta y ahora mismo para nosotros, Dentro de lo que cabe bien, a comer mucho, he engordado. La calle Santa Clara, aunque manteniendo las distancias y con mascarilla, vuelve a convertirse en lugar de encuentro. Desde que nos encerramos, la primera vez que nos veíamos y nos estábamos saludando. Aunque muy poco a poco también Zamora se pone en marcha. Se recuperaba un poco, muy poquito de normalidad. Ya el 11 de mayo, 7 zonas básicas de salud pasaban a la esperada fase 1. Corrales del Vino, Aliste, Alta Sanabria, Santibáñez de Vidriales, Tábara, Carvajales y Villalpando. Así era recibida la fase en la que se permitían pequeños lujos, como sentarse en una terraza. 15 núcleos de población que suman unas 3.360 cartillas, más o menos es lo que supone la zona básica de salud de Tábara. Pasan todos ellos a la fase 1 de esta desescalada y aquí en Tábara pues un día casi normal, teniendo en cuenta lo que han pasado en los 2 últimos meses. Aquí siguen funcionando con cierta normalidad durante las últimas semanas tanto los comercios de alimentación, los supermercados, la farmacia, las entidades bancarias, así que en ese aspecto y en ese detalle lo han notado y lo van a notar poco. El avance sí supone que se pueden reunir con los amigos, pueden visitar a la familia, cosa que ya han empezado a hacer esta misma mañana. ¿Cómo? Pues en la terraza del único bar que ha dado el paso de abrir su establecimiento. Les apetece un café, tenemos gente que nos viene y nos dice, necesito un café ya de un bar, que me apetece, de hecho de menos un café de cafetera. Porque no es lo mismo estar en casa encerrada todo el día, aunque puedas ir a trabajar lo mínimo, que salir todos los días a dar un paseo por lo menos. Y ahora ya, juntarse con gente para mí es lo mejor. Una semana después, 3 nuevas zonas básicas de salud pasaban también a fase 1, Camarzana, Monbuey y Villarrín de Campos. Buenas tardes, pues sí, Villarrín, Monbuey y Camarzana se unen a las 7 zonas básicas de salud que ya estaban en la fase 1 y en estos momentos son 10. Aunque como bien dices, los grandes núcleos poblacionales todavía permanecen en la fase 0. Para el resto de la provincia se aprobaban unas medidas de alivio. No había fase 1, pero se permitía abrir negocios de pequeño tamaño ya sin cita previa. No es la fase 0, tampoco la 1. A la mitad, 0,5. Algunos negocios zamoranos que no estaban abiertos se han lanzado con el levantamiento de algunas de estas restricciones.
Encantados de la vida y con necesidad, porque 2 meses cerrado el comercio pues es muy fuerte. Tú date cuenta, casi 2 meses cerrada, o sea, no entra nada de dinero. Sí, la verdad es que ya estábamos deseando, independientemente del tema económico. Negocios que permanecían cerrados como las loterías, ahora que vuelven los sorteos, abren sus puertas para recibir un gran volumen, eso sí, de sus clientes habituales, a los que ya tenían ganas de ver. Es gente muy agradecida, vienen enseguida a preguntarte y luego también nosotros pues son clientes de muchos años y los conoces mucho. Y con más clientes hay que tomar con precisión de cirujano las medidas de seguridad. Ahora pueden abrir sin cita previa los negocios que tengan menos de 400 metros cuadrados, pero con aforo limitado. Estamos 2 atendiendo, 2 y 1 en espera. Si tienes que dejar la distancia de 2 metros por persona, pues con 3 personas vale. Y salto a la fase 1 de toda la provincia, que se producía finalmente el 25 de mayo. Los cambios se notaban en la calle. En el año 2020 murieron en Zamora 488 personas por COVID. A finales de 2023 se superaban los 700. Zamora perdió en un solo año el 11% de su población. Datos dolorosos que fuimos asumiendo poco a poco. Y llegaron las vacunas a finales de 2020, primero para los más vulnerables, las personas que vivían en las residencias. Poco a poco se extendieron a toda la población y comenzamos a ver la luz. El COVID a día de hoy sigue con nosotros, pero ya no es ese virus terrible y mortífero, el virus que nos cambió la vida.